La violencia intrafamiliar puede manifestarse de varias formas. El abuso estructural, que es cuando el Estado no le brinda a las víctimas herramientas para su desarrollo en la sociedad. Por ejemplo, falta de guarderías públicas, viviendas económicamente accesibles y refugio para las víctimas de maltrato. Tengo 27 años, vivo en calle 17 Santana, tengo 6 hijos, me considero una persona tranquila, amistosa, honesta y muy sincera. Ok. María, cuando tú llegaste aquí, ¿cómo era tu situación y tu relación con tu pareja? ¿Cómo había sido tu relación con tu pareja? Bueno, cuando yo llegué aquí era una persona muy dura, de un carácter muy duro, no me gustaba hablar de mi vida, era bien peligrosa. La relación con mi pareja era dura, porque a pesar de que es una persona bien sentimental, es también bien fuerte en su carácter. Explícate eso de una persona dura. Explica qué es lo que es una persona dura. Bueno, su vida no ha sido fácil porque es pandillero. Actualmente está preso por homicidio. Y ha sido una persona que no se deja de nada, siempre quiere llegar hasta el punto de que haya problemas. Ajá, ¿y cómo él era contigo? Bueno, conmigo siempre hubo agresión verbal, nunca física. Discutíamos, pero nunca me pegó, nunca. Okay. Cuando tú pasaste carta, ¿cuáles fueron las decisiones que tomaste en tu vida? Dejarlo y denunciar. Esas fueron una de las decisiones que tomé. Mudarme del lugar donde vivía. Porque pensé que no era nada bueno para mí ni para mis hijos. Okay. ¿Cuáles eran las consecuencias que tú veías de la manera como él te trataba? Y también quiero que me hables un poquito de la manera como te trataba tu mamá. ¿Cómo te trataba tu mamá? Bueno, con mi mamá siempre ha sido difícil. De un tiempo para acá, vamos a poner que como un mes, ya he visto que ha cambiado, aunque sé que no todo, algo. Porque, pero cuando tú estabas chica, ¿cómo era tu mamá? Bueno, dura. Dura, explícalo, dura. Siempre nos pegaba, nos hablaba mal, nos gritaba, nos obligaba a hacer las cosas que ella quería. Ajá. Cuando dices nos hablaba mal, ¿qué estás diciendo con nos hablaba mal? Nos gritaba, nos hacía ver que no valíamos nada, de que las cosas que ella decía eran las correctas y que los pensamientos de nosotros no tenían razón. ¿Y cómo tú piensas que eso afectó tu vida? Me hizo ser una niña rebelde. Yo era súper rebelde. Tanto al extremo que me pegaban y yo no lloraba. Porque yo estaba herida y ella no lo veía. ¿De qué otra manera afectó tu vida? Con mis niños. Yo llevaba casi el mismo método que ella llevaba con mi hija más grande. O sea, ¿cómo eras con tus hijos? No escuchaba, solamente pegaba, gritaba, castigaba, al extremo de que un día me hizo algo y le quemé la mano. Y pienso que no debo ser así. Okay. ¿Y ahora cómo has cambiado? ¿Qué cosas han cambiado en ti? ¿Y por qué has cambiado? Desde que llegué aquí y la conocí a usted, supe que no tenía derecho a hacerle lo mismo a mis hijos que me habían hecho a mí. Que ellos me decían que yo tenía que romper ese ciclo y que yo tenía que luchar para ellos, que tenía que escucharlos más, quererlos más, comprenderlos, no ser lo mismo que mi mamá me hizo a mí, ser mejor. Y bueno, ya ahora ya no grito, ya no pego. La comunicación entre mis hijos y yo es mejor. Yo soy una mejor persona ahora. Todo lo que yo quiero lo estoy proponiendo y lo estoy logrando. Y me siento más segura de mí. ¿Y cuáles son las cosas que tú piensas que te ayudaron a cambiar, a hacer ese cambio? ¿Qué te ayudó a hacer ese cambio? Hablar.
hablar y contar lo que me pasaba y tratar de que no todo lo que se ponía oscuro era malo, también era bueno. Y hablando me ayudó a hacer lo que soy. ¿Y cómo te sientes ahora? Bien. Gracias. ¿Tienes algo más que agregar? Bueno, yo estoy bien contenta por la doctora, por todos los capacitadores que me escucharon, que me vieron, que yo pensaba que nadie me veía y me siento bien. Quisiera que muchas personas se sintieran como contentas y que vieran que dentro de uno siempre hay algo mejor, algo mejor. Otro tipo de abuso conocido también es el abuso emocional. Es cuando un miembro de una familia atenta contra otro, ridiculizándolo, humillándolo, culpándolo, avergonzándolo y privándolo de afecto. También está el abuso psicológico, que es cuando un miembro de una familia manipula o somete a otro mediante amenazas, insultos, descalificaciones, controlando el tiempo de la víctima o realizando hostigamiento. Tengo 39 años y tengo un hijo de 20 años, una hija de 10, papá 17. Y yo vivo en Arenal. Yo vivo con mis 3 hijos. ¿Cómo era tu vida antes de venir aquí a Calicanto? ¿Cómo era tu vida con en el pasado? ¿Cómo te trataba tu marido? Pues, que era mi marido siempre me ofendía. Me decía que yo era fea, porque al lado de la novia de mi papá. A medida de eso, me fui en el corazón algo, como que yo me fui alejando. Y cuando él trataba mal a mi hija, yo le decía, ¿por qué tú tratas así a mi hija? Tenemos los dos hijos. Ellos dos nada más que nosotros tenemos, no tenemos que tratar así. ¿Él te pegaba físicamente? El de pegar sí nunca me pegó, pero de palabras sí. ¿Qué te decía? De palabras sí me decía palabras. Y a mí siempre eso me dolía en mi corazón. Eso a mí me pesaba. Porque yo cuando era niño me dijo y yo nací así y me decía que yo era pobre. Y eso me llevaba. Me dijiste que habías terminado con tu Sí, marido. yo terminé con él, gracias a Dios, ya fui una vez con él. ¿Qué te hizo tomar la decisión de terminar con él? Bueno, yo tomé la decisión. Si yo soy con una mujer, yo valgo mucho. Si yo sigo en este curso, cuando yo termino, voy a conseguir mi trabajo y yo voy a seguir adelante. También está la violencia patrimonial, que es cuando uno de los miembros de la familia destruye pertenencias o bienes de algún otro miembro. También existe la violencia económica, que es cuando uno de los miembros de la familia tiene el poder económico y controla la forma de adquirir de los otros miembros alimentación, vestimenta, atención médica y otros bienes. Otro tipo de abuso es el abuso físico, es cuando un miembro de una familia atenta contra otro, provocándole lesiones internas o externas, como moretones, fracturas, golpes, inclusive la muerte. Soy de Toledo, en la comarca Mopé, tengo 40 años, tengo 12 años de estar unida con mi marido, tengo un hijo que estoy criando de mi hermano, tiene 5 años, y vivo en Curundú. No trabajo. Cuéntame un poquito cómo llegaste aquí y has sufrido de violencia. ¿Qué tipo de violencia has sufrido? Violencia contra mi marido nunca. Al contrario, yo me siento que yo soy la que hago la violencia de mi parte. Eso siempre lo he pensado, porque mi marido es muy buena persona, es una persona muy respetuosa, honrada. ¿Y cómo eres tú violenta con él? No soy violenta, pero sí a veces siempre trato de como no hacer caso.
él es de su hogar, él dice yo quiero salir, yo salgo, aunque él me diga que no, yo voy y si me gustó, me dice no. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia, cuando estaba niña, mi papá me dio a una familia para que me educaran, pero ellos nunca me educaron. Desde los 6 años ellos me tenían de lavar ropa, de ayudarlos siempre, y me tenía siempre afuera haciendo cosas. A veces la señora lavaba, ella registraba la ropa si estaba bien lavada, si ella le encontraba un mínimo granito de basura, me agarraba toda esa ropa y la tiraba al suelo. Y a veces yo le tenía que recoger y ver la manera cómo sacarle toda esa tierra. Y a veces no alcanzaba a tender la ropa. Y ella tenía problemas, no sé, a veces se cambiaba 4 o 5 veces al día porque sudaba mucho. Y todos los días era eso. Hasta que salí de ahí, me metí en otra casa a los 9 años. Ahí casi el esposo de la señora casi abusa de mí porque yo tenía, a veces cuando despertaba, siempre me tenía la mano dentro de mis panties y salía corriendo y así le decía a la señora, pero ella siempre no podía decir nada porque ella sufría violencia y el esposo le pegaba a ella. Entonces, ella no sabía cómo protegerme. Además, parece que ella tenía la intención de criarme. Cuando iba a ser adulta, me iba a poner la mano al marido al lado de ella. Después lo entendí ya, pero ya yo había salido de ahí. Gracias a Dios, un día me llevó allá de vacaciones al interior y mi mamá me fue a buscar, me quedé con mi mamá allá pensando que allá iba a ser mejor, pero allá como mi mamá me veía tan grande, a veces ella pensaba que yo podía hacer trabajo y ayudarle a ella en trabajo, hacer en el monte y eso. Pero yo tenía una crianza acá que la niña era niña, o sea, ella me veía muy grande, ya podía hacer oficio y a veces yo sufría mucho por eso, sentía rechazo de mi mamá, sentía que por qué mi mamá no me quería, a veces sentía la inseguridad de estar con ella porque yo le preguntaba algo y ella siempre huía de mí y me sentía rechazada por ella. Pero aún así, yo le daba gracias a Dios que estaba con ella, me sentía contenta. Y a veces no podía hacer nada, entonces ella venía, ella trataba de pegarme con una barra y me asustaba. Y acudía huyendo de mi papá. Cuando llegaban de mi papá era cosa igual también. Mi papá me empezaba a decir, insultar a mi mamá, que mi mamá era una persona vieja, fea. Le decía eso, me dolía, pero yo me quedaba quieta. Yo prefería estar con mi mamá que con mi papá. Porque cuando llegaba de mi papá tenía que a veces pilar arroz, que yo no estaba acostumbrada a pilar arroz. Y a veces tenía que todos los días prender fuego, que donde mi mamá no lo hacía, que la que se encargaba de hacer era mi abuelita. Y tenía que aprender a la fuerza a hacer las cosas. Hasta que un día la señora siempre estaba enferma, pero no entendía por qué. A pesar que ella tenía 15 años, no entendía el embarazo, porque no sabía nada de eso. Y era que la señora de mi papá estaba embarazada y que siempre estaba enferma y yo tenía que hacer el oficio de la casa. Y ahí regresé para acá, tuve compromiso. Yo digo que ahora tengo problemas porque cuando mi primer compromiso él bebía mucha cerveza y siempre él le gustaba cargarme junto con él, me arreglaba, se la pasaba sentada en un salón arreglándome, esperando para que yo lo acompañara, me daba plata, me pagaba para salir con él. Y yo le dije, no vaya, compra tu cerveza, tómate en la casa, pero él no quería. ¿Y él era mayor que tú? ¿De cuántos años? Le va unos 5 años, yo creo. Y entonces ahí empezamos a tomar, poco a poco fui bebiendo, fui ganando rabia, porque yo le decía a él que estaba con él y era por lástima por tener pareja, porque en realidad yo no lo quería. Y un día me traje a una hermana mía pensando en ayudarla, pero ella
¿Por qué te metiste con ese primer señor? Porque nos conocimos y ella me ofreció de que un lugar para estar. Y yo no conocía de sentimientos de amor ni nada, solamente pensaba que una mujer tiene que estar con un hombre y ya. Y en realidad él no me gustaba, me agradaba, pero él tenía problemas de bebida alcohólica, entonces yo quería que él saliera de eso y además estaba perdiendo unos lotes, yo quería que él recuperara todo eso. Por eso me mantuve con él, pero siempre le decía, siempre he sido honesta, aunque la verdad sea doloroso. Yo le decía, no te quiero, pero el día que conozca a alguien, dígamelo y veremos cómo nos separamos. Ok, ahora después de todo eso, cuando viniste aquí a Calicanto, ¿cuál fue la diferencia y por qué cambiaste? La diferencia que he llegado acá es sobre que los consejos, una forma de hablar, a veces me siento como que si quisiera librarme de muchas cosas, como siento que algo quiere salir de mí, siento como que me voy a sentir libre si digo todo lo que siento, porque yo nunca le he dicho a nadie. Me siento muy chévere, contenta, siento que se me está abriendo un horizonte donde ir, me siento feliz por eso. Otro tipo de abuso es el abuso sexual. Es cuando un miembro de una familia expone a un menor de edad a imágenes pornográficas, cuando se masturba frente al menor de edad, cuando le practica sexo oral, cuando hay penetración que se convierte ya en violación, o cuando hay otro tipo de actividad sexual con o sin consentimiento del menor. La violencia intrafamiliar puede manifestarse de varias formas. Un ejemplo es el abuso por negligencia. El abuso por negligencia es cuando una persona o miembro de una familia tiene bajo su responsabilidad o guarda a otro miembro y lo priva de sus necesidades básicas, como alimentación, protección, higiene, atención médica. Deika Nieto Villar, abogada, formo parte de la Junta Directiva de APLAFA y integrante del Espacio de Encuentro de Mujeres. Quisiera que nos hablaran un poco de, primeramente, la tipología, si existe una tipificación de la violencia doméstica en nuestra ley. En Panamá existe el delito de violencia doméstica. Es un delito bastante reciente porque se incorporó en 1995 con el delito de violencia intrafamiliar. Luego se modifica mediante la ley 38 del 2001, se le modifica el nombre a violencia doméstica. Y recientemente, en el 2008, con la aprobación del nuevo Código Penal, se incluye el delito de violencia doméstica como una nueva redacción del tipo de delito. Si existe, la definición sería quien hostigue o agreda física, psicológica o patrimonialmente a otro miembro de la familia será sancionado con prisión de 2 a 4 años o arrestos de fines de semana y tratamiento terapéutico multidisciplinario en un centro de salud estatal o particular que cuente con atención especializada siempre que la conducta no constituya delitos sancionados con pena mayor. En cualquiera de estos casos, la autoridad competente aplicará las medidas de protección correspondientes a favor de las víctimas. Esta pena se aplicará a las lesiones físicas que produzcan una incapacidad no superior a los 30 días. Los efectos de la violencia doméstica pueden ser psicológicos, emocionales, sociales o físicos. En lo psicológico tenemos que las mujeres que padecen de violencia, ya sea que hayan sido violentadas en su infancia o que posteriormente se hayan casado con un hombre violento, sufren de baja autoestima, de inseguridad, de mucha ansiedad, distorsiones cognitivas, porque ellas hacen mucho esfuerzo para ocultar la realidad o minimizarla, y eso hace que ellas pierdan de su conciencia la realidad. En lo social tienen problemas para ser asertivas, para comunicarse asertivamente con los demás, para transmitir afecto a sus hijos, para relacionarse con los demás porque les da vergüenza su situación, así que toman una distancia y se comienzan a aislar y a encerrarse en sí mismas. El primer paso para salir de ese círculo de la violencia es romper el silencio. Romper el silencio significa hablar y comunicar su situación, la situación de la persona, a sus vecinos, a sus familiares,
primero para tener testigos de lo que está pasando, segundo para tener puntos de vista divergentes, diferentes de esa situación, y tercero para hacer catarsis y expresar el sentimiento de ansiedad y de angustia, lo que le ayuda un poco a disminuir el estrés. Romper el silencio. Luego hay que buscar especialistas, ya sea abogados o psicólogos. En todas las facultades de Derecho, en todas las universidades, existe un departamento de asesoría gratuita, ya sea en la Facultad de Psicología o en la Facultad de Derecho. Lo tenemos en la ULACIT, en la Latina, en diferentes universidades, en la USMA, en la Universidad Nacional. Después de tomar esa medida, se puede ir también a reclamar la pensión alimenticia. Para reclamar pensión alimenticia no se necesita un abogado. Puede presentarse usted misma en las oficinas del edificio Dorchester, en la avenida Vía España, en el primer piso, y ahí se pide y se llena la solicitud, se llena el formulario con los recibos, etcétera, pertinentes, y se solicita la pensión alimenticia. La víctima debería hacer un paquete de muda de ropa, tenerla lista en caso de cualquier eventualidad, tener ahorros también sin que el abusador lo sepa, tener fotocopias de todos los papeles más importantes, de su cédula, de los papeles de los niños, porque el perpetrador tiene tendencia a destruir esos papeles. El movimiento feminista ha estado luchando por la ley del femicidio y por la desaparición de la violencia estructural de las mujeres. En ese aspecto, se ha elaborado una ley de femicidio que se encuentra hoy en día en la Asamblea para su discusión y aprobación. El femicidio es el asesinato de mujeres por razones de género. Por tal motivo, necesitamos una ley de femicidio que contenga sistema de protección de tobillera para arresto domiciliario, refugio para víctimas de género, unidades especializadas en género en las diferentes instituciones judiciales, órgano judicial y Ministerio Público, constitución de una red de apoyo para víctimas de violencia familiar y de género.